Buenas tardes ahí para todos. Pues vamos a dar inicio el día de hoy, por favor, a la clase del Licenciada, cheque. buenas tardes. No sé si soy yo, pero creo que no se le escucha. Ok. Y ahorita vamos a ver, solo ahí, espera. Buenas tardes, licenciada. Yo creo Buenas que tardes. ¿Ahorita sí? Sí, licenciada. Vale, está bien. Hoy sí estamos ahí todos. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, que dejamos pendiente el tema del cheque. Entonces, por favor, todos nos vamos a ubicar nuevamente en nuestro código de comercio. En el artículo 501, por favor. Y ahí no hemos subrayado en amarillo. Entonces, por favor, todos en el artículo 501 es código de comercio. Y pueden activar, por favor, ya sus cámaras. Por favor, para continuar con nuestras clases del día hoy, jueves. Bueno, entonces le vamos a dar intervención para la lectura del artículo 501 a Jessica Suset. ¿Está por ahí, Jessica? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Perdone que estoy un poquito mala de la garganta. Ay, no tenga pena. Artículo. No tenga pena, Jessica, no tenga pena. Ya la escuchamos que ella apenas puede hablar, no tenga pena. ¿Alguien que le quiera dar lectura al 501? Por favor. Ahora, si no. si me permite, licenciada. Sí. Gracias, Pablo. 501. Sí, por ¿Perdón? favor. 501 está bien, lo escuchamos. Muy bien. Vencimiento. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque prestado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha es pagadero el día de la presentación. En estos casos, el día de la presentación se tendrá legalmente como fecha de su creación. Gracias, muy amable, Paolo. Ahora, por favor, en amarillo el 501. Todos, por favor, subrayando en amarillo el 501. Acá, como le dio lectura el compañero, ¿verdad? Este tipo de título de crédito siempre será a la vista, ¿verdad? Siempre va a ser a la vista. Fíjense qué curioso. Porque acá sí, así tiene que ser. No, cuando usted se presenta a la agencia bancaria a hacer el cobro de dicho cheque, de dicho título de crédito, usted sí o sí se lo tiene que poner a la vista, al librado. En este caso, el librado es el banco. Entonces, el receptor pagador no tiene la opción de decir, es decir, el librado, ay, solo lo vi y no se lo pago. No puede hacer eso. Entonces, cuando lo tenga a la vista, se tiene por cobrado, se tiene por ejecutado el título de crédito. Por esto, necesito que me subrayen la palabra o las palabras a la vista en el 501. ¿Cómo estas se recuerdan que son modos, ¿verdad? O formas de vencimiento de un título de crédito? Está a la vista, a cierto tiempo vista, todos estos ya los vimos. Entonces, el cheque, su forma de vencimiento es a la vista. Entonces, por favor, me subrayan la palabra a la vista en su código de comercio. Por favor. Otra cuestión que está indicando acá el mismo 501 es cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. Es lo que yo les decía. Cuando se pueda alterar un cheque, cuando se coloque, por ejemplo, el ejemplo que yo les coloqué, ¿verdad? Ustedes emiten un cheque hoy, pero tiene que cobrarlo en el mes de mayo, ¿verdad? Entonces, es un acuerdo verbal. En el cheque no puede ir. Yo el día de hoy, fuera del formato, ¿verdad? En una esquinita o atrás del cheque, el día de hoy le estoy dando este título de crédito a tal persona, pero está consciente que se tiene que cobrar hasta el mes de mayo. No se puede hacer eso porque es un título de crédito a la vista. Entonces no se puede anotar más, no se puede anotar una prórroga de plazo. Si usted no tiene la plata ahorita para entregarle ese cheque, mejor le realiza otro documento, ¿verdad? Un compromiso, un reconocimiento de deuda pudiera ser. Ese es un documento privado, pero en el mismo cheque no puede ir. Cheque prefechado para cobro nada más del mes de mayo.
No se puede, porque si eso se coloca, ya se está alterando el título de crédito. A eso se refiere el 501 también. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de creación o sin fecha es pagadero el día de la presentación. Ok, lo mismo, regresamos a la vista. Estas líneas nos están indicando que se tiene por presentado el mismo día que se tuvo a la vista. No quiere decir el ejemplo que les indiqué, ¿verdad? Que ustedes le ponen a la vista el cheque al receptor pagador, se los enseñan, ya lo tienen a la vista, bueno, regreso por mi dinero en 1 hora. No es así. Se tiene por presentado, se tiene por cobrado, se tiene a la vista, se tiene por aceptado. Cuando el receptor pagador le está entregando a usted el dinero que contiene representativo de ese título de crédito, se da por cancelado. Se da por aceptado el título de crédito, ¿sí? En estos casos, las últimas líneas del 501, en estos casos el día de la presentación se tendrá legalmente como fecha de su creación. El día de su creación. Aquí se tiende un poquito a confundir, ¿verdad? Porque no se cobra muchas veces el mismo día que se crea. Entonces, en estos casos, el día de la presentación se tendrá legalmente como fecha de su creación. Lo que sucede es que estos títulos de crédito, como el ejemplo que yo les colocaba a mi persona que me entregaron un cheque y no lo cobré en tiempo, dejé pasar el tiempo, entonces nunca nació la vida jurídica, nunca fue creado, aunque sí salió del talonario de la empresa, sí salió del talonario de la chequera, nunca nació la vida jurídica. ¿Por qué razón? Porque nunca lo aceptó el librado. Nunca lo pagó el librado. Entonces, no cumplió con la obligación que le dieron al librado. Estoy hablando del banco. Recordémonos que el librado es el banco. Librador, la empresa que lo creó, y el tenedor, yo, ¿verdad? Porque fue a favor mío, a beneficio mío. Entonces, como nunca lo presenté al banco, este no nació, no fue creado, no fue consumado, se pudiera decir, ¿verdad? Porque nunca lo cobré. Entonces, nace la vida jurídica cuando es aceptado y puesto a la vista del librado y pagado, obviamente. Entonces, el librado se queda con el cheque, lo colocan ahí en orden, ¿verdad? El receptor pagador, hacen un recuento todos los días de los cheques o de los diferentes cheques que recibieron de distintas entidades bancarias y con eso fue creado y nació la vida jurídica el cheque, ¿sí? Porque de nada le sirve a usted, ¿verdad, compañero, tener el cheque ahí doblado en su billetera? Está circulando solo por usted, pero no se está cumpliendo el fin que tiene este título de crédito, que es el fin o la finalidad de es que el librado se lo pague, que el librado cumpla con la obligación, ¿verdad? Ya sea de los plazos que vimos, 15 días, 6 meses, al día siguiente, el mismo día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Indistintamente de esos plazos, si no es cobrado, no nace la vida jurídica, ¿verdad, compañeros? Entonces, en amarillo 501, por favor. 502, pues ya lo teníamos en amarillo. Si no, por favor, subrayamos el 502 y les indiqué que al 502 le agregamos el 508 para que no se pierdan en dónde están ubicados los plazos. Plazos los pueden subrayar en anaranjado, en resultado anaranjado para que ustedes lo puedan diferenciar en su código o en su documento descargado. Plazo 502 y plazo 508. Luego de esto, el 506, por favor, en amarillo. En amarillo y nos vamos a enfocar ahorita en el 507. En el 507. Entonces, ya avanzamos un poquito en este tema en la clase anterior de las revocaciones. Licenciada, ¿qué pasa? Si alguien me creó un librador, hizo un cheque el día de hoy y yo no tuve tiempo de cobrarlo hoy, lo cobré mañana. Y ya mañana fue reportado como robado. Eso usualmente es una estafa, compañeros, ¿verdad? Estafa a todas luces y según el artículo 596. ¿Por qué razón? Las palabras que yo les indiqué, el 596. Antes de que expire el plazo para su cobro,
o alterado cualquier parte del cheque. Entonces, antes, no había ni pasado 15 días para que él reportara el cheque robado. ¿Por qué lo reportó robado si él lo creó? ¿Entienden? ¿Con qué finalidad lo reportó robado? Para que no lo cobrara. Así de sencillo. Y si es una persona ajena que nunca en la vida le vuelvo a ver la cara, es más fácil que yo le haga un cheque. Por eso en muchas entidades, compañeros, hay cartelitos en grande donde dicen no se aceptan cheques. Pago con tarjeta de crédito, débito y en efectivo. Pero cheques no, porque muchas veces son falsificados, son chequeras robadas, no tienen fondos. Y en lo que la entidad del comerciante averigua si tiene fondos o no el cheque, la persona ya se fue con el producto, ¿verdad? Ya se fue con toda la materia prima, lo que ustedes quieran llamarle a nivel comercio. Entonces, a esto se le llama revocación. ¿Cuándo estoy autorizado a revocar un cheque? Cuando no fue cobrado en tiempo. Allí tengo yo todo el derecho del mundo de revocarlo. Lo que hizo esta empresa conmigo, ¿verdad? Solo que ellos no me lo dijeron, sino digo yo que si lo hubiera cobrado antes. Entonces, a los 6 meses, plazo 508, no fui a cobrar el cheque. Ellos lo revocan. Ellos hacen un cierre. Ellos le indican al banco, estos y estos cheques no pueden ser cobrados. ¿Ellos incurren en estafa? No, porque están en el plazo. Están en el plazo. Entonces, el 596 nos está indicando que por supuesto que sí se puede revocar, puedo dejar sin efecto un cheque, ¿verdad? También cuando es, obviamente, me roban toda la chequera, que es lo más común, entonces voy a reportar el robo de la chequera. El correlativo, pues no me acuerdo en ese momento de los nervios y etcétera, solo me presenté al Ministerio Público, me presenté a la PNC a reportar la chequera robada. ¿Qué pasa? Las denuncias del Ministerio Público, pues, están un poquito tardadas, su investigación, etcétera, ¿verdad? Por la carga laboral. Pero, ¿qué pasa? En ese lapso que hacen la investigación, me mandan a llamar a mí si yo quiero continuar con la denuncia, etcétera, ya empezaron a usar mis cheques, ¿verdad? Y hagamos cuenta caso que es una persona conocida que sabe mi firma, que conoce mi nombre completo y dice, este fue a poner la denuncia de la chequera, pero hagamos cheques y empiezan, ¿verdad? A hacer cheques a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué pasa? Si solamente yo doy el reporte a la PNC o al Ministerio Público y no al banco, el banco tiene la libertad de pagar el dinero. Si verifican, ¿verdad? Firmas, si ellos se ponen, recordemos que los receptores pagadores tienen esa potestad, ¿verdad? De verificar la firma electrónica o la que yo calcé ahí al aperturar mi cuenta con la de los cheques y sus debidas variantes. Y hagamos cuenta en caso de que es igualita mi firma. Entonces empiezan a sacar mi dinero y empiezan a sacar mi dinero en un mismo día, se van a distintas escuintras de diferentes departamentos. Les estoy hablando de un mismo día que muchas veces así opera, ¿verdad? En lo que yo estoy confiada, ¿verdad? Que ya me pasó el susto, que me asaltaron y ese tipo de cosas. Y yo intento sacar dinero, ¿verdad? Con mi tarjeta de débito, recordémonos que las cuentas monetarias son las que entregan cheques. Entonces, intento sacar dinero y ya no tengo nada. Entonces, ya empiezo a asustarme, me dirijo a la entidad bancaria, el librado está respaldado. Discúlpeme, pero usted como cuentaviente nunca me reportó a mí nada, ¿verdad? Entonces, como usted no me reportó nada, tráigame su denuncia. Y empieza un proceso bastante largo que en la mayoría de veces no devuelven el dinero, sino es que no lo devuelven, ¿verdad? O sea, no lo devuelven. Si es una cuenta monetaria de débito, ahí hay dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque yo no di reporte, yo no di ningún reporte al banco, solo me fui a las entidades que supuestamente todos conocemos, ¿verdad? Pero el librado tiene que estar enterado de que él está libre de obligación de pagar. Entonces, si el librado no está enterado, no puede él tiene defensa, o sea, tiene su método de defensa de decir, mire, usted nunca dio el reporte y todo esto pasó en media mañana, ¿verdad? Una persona se presentó en Escuintla, otra en Chela, otra en no sé dónde, etcétera. Entonces, como usted no dio ningún
o no sé, o si yo ni pago seguro, no hay ninguna alerta de que empezaron a retirar dinero, y era su firma, nosotros mire, aquí está el cheque. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio Público solicita al librado que le ponga a la vista todos los cheques cobrados con mi supuesta firma, ha empezado un proceso de investigación grafológico de firmas, etcétera, etcétera. Entonces, para no hacerles más largo el cuento, sí puede ser revocado legalmente un cheque cuando haya pasado los 6 meses. Los 6 meses. ¿Por qué razón? Porque si no, si usted lo revoca antes del cumplimiento de la fecha, antes de los 15 días y 6 meses, es estafa, compañeros. Usted estafó, si usted fue el que está creando ese cheque y después lo revoca, es estafa. Porque usted lo hizo con la finalidad que no lo pudieran cobrar. Por eso lo está revocando. Entonces, el 507 nos da un breve resumen de eso. La revocación de la orden contenida en el cheque solo, escuchen eso, solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. Aquí nos está refiriendo igual al 512 y al 508. Después, no antes. La revocación en tal caso no necesita expresar causa. No tenemos necesidad de la entidad, la empresa que me revocó mi cheque, no tenía a mi abogada por qué explicarme por qué lo revocó. Simple y sencillamente. Yo no lo cobré en el tiempo establecido en ley. No tiene ninguna por qué darme justificaciones. ¿Sí? Antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque, el librador o el tenedor puede revocar la orden de pago, alegando como causa únicamente el extravío. Entonces vamos a ir subrayando esas últimas palabras del primer párrafo, por favor. ¿Cuáles son las únicas causas que se pueda revocar un cheque antes del tiempo? Entonces subrayamos por extravío, por sustracción, es decir, por robo, o la adquisición de este por tercero o consecuencia de un acto ilícito. Pregunta de examen, ¿en qué caso se puede revocar un cheque antes del cumplimiento del tiempo? Únicamente por extravío, por sustracción, por hurto, ¿verdad? O por robo. Entonces, compañeros, en estos casos se puede revocar el cheque antes, obviamente, porque me lo robaron, porque yo lo perdí, alguien más lo puede cobrar y ese es mi dinerito. Entonces, en este caso se puede revocar. Ahí solamente. El librador o el tenedor, el banco nunca puede revocar un cheque. El librado nunca tiene esa potestad. El librado está solo para cumplir órdenes, para decir, ok, pago 1,000, pago 1,000, pago 10,000, yo pago 10,000. Solo para eso está el librado. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes revocan? Librador y tenedor también. Vamos a subrayar esos dos elementos personales que participan en este título de crédito. Todo esto está en el mismo párrafo. ¿Quiénes son los únicos que pueden revocar antes? El librador o el tenedor. ¿Quién lo crea? Perdón, y quién lo tiene. Ellos dos, nada más, compañeros. Mi segundo párrafo, si el librador recibiere orden del librador o del tenedor de no pagar un cheque por alguna de estas causas, se abstendrá de hacerlo sin responsabilidad alguna y comunicará esa circunstancia a quien se lo presente al cobro. Entonces, muchas veces pasan esto. Bueno, a mi amiga le pasó. Me recuerdo que ella es una persona distraída, ¿verdad? Entonces, yo creo que no encontró la chequera un día y empezó con la locura de me robaron la chequera y ya no tengo cheques, ni tan siquiera intentó buscar la chequera, solo se fue al banco y también se fue al Ministerio Público a hacer el gran relajo, que sí, que la chequera bloqueada. Entonces, el banco buscó la chequera que le había entregado. O sea, ella era la libradora. Ojo con esto, ella era la que estaba creando los cheques. Entonces bloqueó esa chequera. ¿Qué pasa? Entonces al bloquear se bloquea toda la secuencia de números, todo el correlativo que trae los cheques, perdón. Bueno, le dieron su chequera nueva a los días, ya ella andaba con su chequera nueva y todo. En eso, buscando bien en su carro, en la parte de a un lado del sillón, ahí estaba la chequera.
Entonces ella agarró las dos chequeras, ¿sí? Se juntó con 2 talonarios de cheques. Y la muy pila se puso a redactar cheques en la chequera reportada como extraviada. Y aquí le pagó a sus trabajadores y aquí allá. Ella repartir cheques. No sabía ni a lo que se estaba metiendo por no andar en nada, ¿verdad? Entonces, cuando los pobres trabajadores se presentaron al banco a querer cobrar ese cheque, casi los detienen, ¿verdad? Casi. No tienen la potestad porque no tienen una orden judicial. El banco no lo puede hacer. Pero cuando se presentan con un cheque reportado como extraviado, dígame usted qué le va a decir el pagador receptor, ¿verdad? Empiezan a investigar, empiezan la firma, empiezan a ver el papel y usted cómo adquirió este cheque y el otro trabajador, mire, la señora tal y tal me lo dio y eso es mentira porque esta cheque. Entonces el banco, aquí dice el 507 que el banco está obligado a decirle al tenedor, mire, no le puedo pagar su cheque porque está reportado como extraviado. Entonces los otros más asustados salieron corriendo con ella a decirle, mire que está reportado como extraviado y me empezaron a investigar, hacer un montón de preguntas, que cómo obtuve yo ese cheque. Los pobres no tenían ni la culpa de eso. ¿Qué pudieron hacer ellos? Irse al Ministerio Público, ¿verdad? Y decir que ella los estaba estafando, una estafa mediante cheque porque no les pagó sus servicios, todos los servicios que ellos le prestaron. ¿Por qué? Porque a ella se le olvidó, ni tan siquiera tenía noción de la nueva chequera y de la antigua chequera, pues él se puso a redactar cheques donde los dejó. Entonces ella les dio cheques obviamente a la nueva chequera, pero vamos a esto, se juntan con 2 talonarios de cheques, uno ya es reportado extraviado y se ponen a repartir cheques. Y muchas veces tal vez no es con mala intención, sino es gente que de verdad no anda en nada, pero perjudica al tenedor, perjudica a los beneficiarios. El banco sí está obligado, porque usted le pregunta, mire, pero ¿por qué no me va a dar el dinero, verdad? Entonces el banco sí está obligado, según el 507, a decirle, mire, está reportado como robado o está reportado como extraviado y no se lo podemos dar. Ellos se libran de responsabilidad siempre y cuando usted le informe al librado, porque si no el banco tiene todo el derecho de dar el dinero. Entonces, en amarillo, el 507, en especial el primer párrafo, compañeros, que es lo que nos interesa. 508 también, por favor, en amarillo. Me subrayan en color naranja o el color que ustedes designaron para los plazos. Aquí está en el 508, el de 6 meses, por favor. 6 meses, 508. Vamos a ver. Pago parcial del 510 mejor no, porque ya estudiamos esto, el 506, y con eso pues creo que ya tenemos. 511, en amarillo por favor, y le colocan arriba excepción, excepción, la palabra excepción. ¿Por qué razón? Porque este título de crédito es el único título de crédito que se libra de realizar un acta notarial de protesto. ¿Sí? Entonces, al 511 en amarillo y le colocan arriba excepción. El protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. La anotación que el librado o la Cámara de Compensación ponga en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagada total o parcialmente, surtirá, aquí esto nos interesa, entonces subrayen las últimas palabras del 511. Surtirá los efectos del protesto. Y le colocan, y también pueden subrayar las 2 primeras palabras, la anotación. La anotación. Es decir, no, Carlos, no la detuvieron. Los trabajadores están más asustados que no les dio la cabeza de irle a poner la denuncia a ella. El 511, compañeros, la anotación se refiere al sello que yo les indicaba, el sello de gerencia. Entonces viene alguien, ¿verdad? Viene un tenedor, viene un beneficiario y se presenta ante el receptor pagador. Y le dice, mire, vengo a cobrar mi cheque. Estoy antes de los 6 meses, vine en tiempo, o inclusive estoy antes de los 15 días, estoy en tiempo. Mire, aquí está mi cheque de 10,000 quetzales y lo vengo a cobrar. ¿Y qué pasa? Viene el receptor pagador y le dice, ay, mire, no tiene fondos.
y no tiene fondos, y yo ya molesta, entonces le digo, bueno, protésteme, por favor. Con que usted le diga eso al receptor pagador, el receptor pagador tiene la obligación de hacerle esa anotación por medio de un sello, o muchas veces se escriben, pero la mayoría tienen sellos. Con ese sello que le coloquen en el cheque, obviamente se lo tienen que devolver, ¿verdad? No se lo queda librado. ¿Por qué razón se lo va a quedar librado? Entonces, cuando usted le devuelven su cheque ya tachado, ya anotado, surte o tiene los mismos efectos del protesto. Solamente el banco o la Cámara de Compensación puede colocar ese sello. No se lo puede inventar alguien, o yo, ¿verdad? El día de hoy me presenté al banco y no fue, y con su letra y usted firma. Ya dañó el cheque, compañero. Solamente el librado puede realizar esa anotación. Y hay excepción. ¿Por qué excepción? Porque son los únicos ajenos a un notario. No hay necesidad que el receptor pagador, que el gerente de agencia sea notario. Por esto les pedí que colocaran excepción. El único título de crédito que tiene esta excepción es el cheque. ¿Sí? Todos necesitan un notario. Todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué pasa si usted no le pide eso al receptor pagador? No está obligado a colocárselo. No está obligado. Y ahí nace la figura de que yo voy a cobrar 10 veces porque cada vez que yo voy a cobrarlo son 50 quetzales de mora para el cuentaviente. Y ahí que mire el que hace. Yo voy 10 veces a cobrar el mismo cheque. Entonces, hasta el receptor pagador lo conoce. Ay, ahí viene aquel otra vez. No tiene fondos. Pero si usted vino en la mañana, sí, pero tal vez ahorita en la tarde ya tiene. No tiene. El otro día llega otra vez. No tiene. Pero lo que pasa es de que cuando usted se presenta, cada vez que usted se presenta, le cobran al cuentaviente, ¿verdad? Por falta de fondos. Entonces, si usted no se lo pide, no solicita el protesto, el pagador receptor no tiene la obligación a colocarle esa anotación. ¿Quién se lo pide? El tenedor. Solamente a ruego se lo hace. Si no, no. El receptor pagador no le importa si usted va a interponer una demanda por daños y perjuicios, un título ejecutivo, a él no le importa. Al receptor pagador solamente como usted está ahí, le dice, mira, no tiene fondos, que le vaya bien, aquí está su cheque. Otra vez, no tiene fondos, ahí está, no tiene fondos, hasta que usted le diga, bueno, no tiene fondos, por favor, hágame la anotación y lo protesta, porque lo voy a ir a cobrar judicialmente. Allí ya se llevan el cheque y ya les ponen el sellito, etcétera, etcétera. Ahora bien, antes de pasar a las clases de cheques, por favor, necesito que realicen preguntas. Preguntas, dudas que les haya surgido de la revocación, de las fechas de la forma de vencimiento, plazos o algo así. Si les quedó alguna duda con este tema de estos artículos, antes de pasar a las clases de cheques, por favor. ¿No? Ni tío. Bueno, ahora nos vamos, por favor, a subrayar el 517. Empezamos con las clases de cheque y el primero es el cruzado. El primer cheque es el cruzado. O también se le llaman cheques especiales, pero mejor coloquémosle clases de cheques, ¿sí? Entonces, este cheque cruzado del 517 es el cheque que el librador o el tenedor cruce con dos líneas paralelas trazadas en el anverso. Bueno, entonces vamos a explicarlo bien porque me olvidó descargar una imagen. Bueno, entonces este es el cheque, ¿sí? Aquí está el cuadrito del cheque, este es el lado anverso. Aquí donde va el endoso es el lado reverso, ¿sí? Este es el anverso, donde va fecha, firma, nombre, cantidad, etcétera, etcétera. Este es el anverso. Entonces nos está indicando cruce con dos líneas paralelas trazadas en el anverso, solo podrá ser cobrado por un banco. Entonces, cuando alguien, ¿verdad, compañeros?
le entregue a usted un cheque. Yo creo que aquí tengo un marcador, vamos a ver si se mira. Cuando a usted le redacten un cheque y le coloquen estas dos líneas en paralelo en la parte anversa, ya les está dañando el momento porque ustedes no van a salir con dinero. Esas son dos líneas paralelas, compañeros. En la parte anversa, en donde está todo el nombre, acá atrás en blanco no pueden ir. Tienen que ir aquí, en la parte de enfrente del cheque, ¿sí? En esta esquinita, puede ser en esta otra, pero tienen que ser dos líneas paralelas. ¿Qué significan esas dos líneas, licenciada? Que usted no va a salir con dinero del banco. Lo lamento mucho, pero no puede. No puede salir con dinero. Ya lo fregaron, no le van a dar su dinero. ¿Qué significa? Que no me van a dar dinero, licenciada, si el cheque está a mi nombre, no ni al portador. Está a la orden, dice mi nombre. Aquí claramente el 517 indica lo siguiente y dice, solo podrá ser cobrado, las últimas líneas, por un banco, solamente por un banco. No pueden cobrarlos en ninguna ventanilla. Entonces usted se presenta, ¿verdad? Con su cheque, con sus dos líneas así paralelas. Mire, esas dos líneas me las puso quien lo hizo. ¿Qué significa? ¿Verdad? Mire, eso significa que el dinero que está contenido en este título de crédito solo lo va a poder cobrar otro banco. ¿Qué banco quiere? Es decir, los famosísimos cheques en depósitos. Aquí adelante está otra clasificación de esos, pero acá, estas dos líneas, está la prohibición que usted no se puede llevar el dinero, solo puede ser cobrado por otro banco. Entonces, le preguntan, ¿qué banco quiere que lo cobre? ¿Tiene usted alguna cuenta bancaria de otro banco? A ley tiene que tener usted una cuenta bancaria, por ley, porque si no el cheque se pierde. Usted no va a ver el efectivo nunca, lo tienen que depositar a otra cuenta, porque solo otro banco lo puede cobrar. ¿Alguna duda con ese cruzamiento de cheque? Yo tengo duda, licenciada. Sí, dígame, María René. ¿Cuál es la finalidad de que se haga de esa manera? ¿Por qué no lo podría esa persona recibir y obligatoriamente tiene que ser por un banco? Sí, mire, le comento, muchas veces es por seguridad. Inclusive, aunque ustedes no lo crean, hay trabajadores que piden ese cruzamiento, ¿verdad? Para que no les den el efectivo, que se lo van a gastar, que se los pueden robar. Cuando son cantidades un poquito mayores, como de 5,000, 10,000, 15,000 en adelante, ese cruzamiento es para que ellos no anden cargando el dinero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que usted tenga una cuenta bancaria, ¿verdad? Mira, en Banco Industrial, y su cheque el cheque que le dieron es de Ban Rural. Entonces, dice usted, mira la hora, ya van a ser las 6 de la tarde, la agencia BI, por ejemplo, que estaba a la par de Ban Rural, ya cerró, entonces usted tendría que irse con el montón de dinero, ¿verdad?, a su casa e irlo a depositar otro día. Entonces, usted misma, como trabajadora, le pide, ¿verdad?, al librador, mira, hazme el favor de cruzarme el cheque, ¿verdad? Entonces, el librador viene y le cruza el cheque, le hace las dos líneas, porque lo voy a depositar al BI, yo no quiero llevarme ese dinero en efectivo, y recordemos que esa es la finalidad del título de crédito, la transportación de la circulación de dinero en un papel, no precisamente el efectivo. Entonces, es por seguridad, María René. ¿Hay mala intención muchas veces? Sí, hay mala intención, porque la gente no sabe qué significan esas dos líneas, ¿verdad, compañeros? Entonces, para eso están ustedes, para asesorarlos. Entonces, muchas veces no saben, pero la mayoría es por seguridad, ¿verdad? Para que no anden circulando con ese dinero, sino solamente quede depositado ya a su cuenta. Vaya, está bien, María René. Renata, ¿tiene alguna pregunta? Sí, y después José Guillermo. ¿Sí? Sí, ¿y qué pasa si nosotros solo tenemos cuenta del mismo banco de donde se emitió el cheque? Y una vez queda depositada su cuenta, el banco feliz de la vida. Entonces, como queda depositada su cuenta, usted ya puede retirar ahí, porque tiene cuenta en el mismo banco. Ese no es problema, el problema es otro banco. Y ahorita vamos a ver el 518 cuando dicen un banco en específico, ¿verdad? Entonces, ahí se limita más.
Porque cuando solo son esas dos líneas que yo les puse el ejemplo acá, ¿verdad, compañeros? Cuando son solo esas dos líneas, no hay problema. Usted puede depositarlo en el BAC, BI, no sé, Bantrap, todos los diferentes agencias bancarias que hay en el sistema, siempre y cuando tenga usted cuenta, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando usted tiene su misma cuenta? Pues es mucho más fácil. Lo deposita a su cuenta y en ese ratito sí puede sacar su dinero o el dinero que usted necesite porque usted es dueña de su cuenta, de la otra, ¿verdad? Gracias, licenciada. De nada, Renata. José Guillermo, lo escucho. Sí, Ligda, yo quería preguntarle, aquí dice el librador o el tenedor, suponiendo así como dice usted en ese caso en el que yo fuera el trabajador y a mí me están dando el cheque y mi jefe ya se fue porque los jefes se van antes, ¿ah? Pues puedo yo Sí. apoyarme donde Sí, sea sí, y hacerle sí. las dos líneas Por también. supuesto que sí, usted lo puede hacer. Usted está en la libertad de hacerlo. Ok. No hay problema. Orfelinda, ¿me escuchamos? Gracias, licenciada. Sí. ¿Qué pasa si una persona se presenta con este cheque cruzado y Ujú. conozco a receptores bien despistados, vienen y lo pagan? Pues mire, siempre y cuando le quede constancia al receptor pagador de que el título de crédito nació a la vida jurídica, que es la finalidad, y nadie reclama, no hay problema. No hay ningún problema. El problema es cuando el librador fue el que creó esas líneas. Como decía José Guillermo, ¿verdad? Cuando el tenedor lo hace, pues usted como dueña del cheque, ahora pues lo puede poner a rayitas. ¿Y quién va a reclamar si usted lo hizo, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora bien, usted puede ahí confrontar al pagador y decirle, mire, yo fui la que puse esas dos rayitas, ¿por qué me está dando el efectivo? ¿Verdad? Ahí usted lo puede confrontar. El problema es cuando el librador lo hace. Y si el librador, por ejemplo, se entera de que se lo dieron en efectivo, sí puede iniciar un procedimiento administrativo contra el banco. ¿Por qué razón? Hagamos cuenta y caso. Que ese cheque, muchas veces mandan los propietarios de empresas, fábricas, instituciones y todo, mandan a los trabajadores a cobrar cheques con esas rayitas. ¿Por qué? Porque saben que el trabajador no se va a llevar el dinero. Entonces, él le dice, mira, hazme el favor de ir a depositar esto, ¿verdad? O cóbrame este cheque. Entonces, el trabajador solo viene y lo cobra. ¿Qué pasa cuando le dan el dinero al trabajador? Y el dueño no quería que el trabajador tocara la plata, ¿verdad? El trabajador viene, bueno, entonces se lo gasta y no lo presenta. Digamos en qué caso que se gastó el dinero, ¿verdad? Era un trabajador irresponsable y se gastó la plata. Entonces, cuando el dueño del cheque viene a ver que ese depósito, ese aparente cobro entre bancos nunca sucedió, ya puede reclamar y empieza una investigación. Y mire, ¿por qué le dio dinero en efectivo al trabajador si yo calcé el cheque y quiero el cheque de fecha tal con correlativo número tal y me lo ponen a la vista y ustedes recuperan el dinero? Entonces, allí sería el reclamo, fíjese, Orfelinda, con el librador. Pero cuando lo hace el librador, no hay, porque en ese momento lo puede reclamar. Y si se da todo ese caso que se reclama, Ujú. el obligado a pagar el monto de ese supuesto depósito es el receptor. Sí, es el receptor. Ok. Sí, Gracias, licenciada. no tenga pena, Orfelina. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Denme, solo, ahorita lo escucho, José. Solo voy a ir a hacer un diligenciamiento que se me olvidó y se me pasó el tiempo. Un minuto, denme, y ahorita regreso.
Bueno, hoy sí. ¿Cuál era la pregunta, compañero? Perdón. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdón, es que yo venía manejando y no pude ver cómo eran lo de las líneas paralelas. Y mi siguiente pregunta, pongámosle que el cheque es de Ban Rural. Ujú, Yo voy, pero lleva las dos linitas, pero yo ujú. solo tengo de cuenta en el banco agromercantil, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque si voy al otro banco, por ser de Ban Ujú. Rural, no me lo van a pagar. Entonces, ¿cómo se gestiona esa situación? El receptor pagador le pregunta dónde tiene cuenta y se tardan 48 horas. ¿Por qué razón? Porque el Banco Banrural tiene que trasladar todos los cheques que no son de ellos a las distintas entidades, los van repartiendo. Entonces, durante el día, al finalizar, lo más normal, creo yo que es al finalizar el cierre del día del banco, ellos empiezan con a contabilizar todos los cheques que no son de ellos. Por eso le dan a usted un plazo de 48 horas y le van a decir, creo yo que son 48 horas. Me corrigen los compañeros que trabajan en eso, ¿sí? Bueno, hay un plazo, dejémoslo que hay un plazo, ¿sí? Entonces, usted no hay problema. Ban Rural le dice, tienen agromercantil, déjenoslo, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Y mi constancia qué? Dirá usted, ¿verdad? Pero así funciona con los cheques cruzados. Entonces, usted en el plazo de 48 horas ya tendría que tener conocimiento agromercantil y es el agromercantil el que hace el cobro a Ban Rural, no usted. Entonces, por medio de ese cobro es que agromercantil se lo va a depositar a su cuenta como dueño de cuenta. Entonces, todo ese traslado del cheque de entidad a entidad, ellos verifican si tiene fondos, o sea, se tarda un montón de tiempo. Por eso le digo, con ese cheque cruzado la plata no se mira rápido. Cuenta aparte o diferencia fuera que si usted tuviera en la misma entidad bancaria, ¿verdad? Una cuenta ahí misma, entonces no hay problema, como el ejemplo que nos dio la compañera. Pero cuando es en otra entidad bancaria sí se lleva su tiempecito. Pero no hay ningún problema que fuera de otra entidad bancaria. Gracias, licenciada. De nada, José. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces nos vamos al 518, por favor, cruzamiento especial. Este es el mismo cruce, con la diferencia que en medio de estas dos líneas paralelas, aquí, tiene que ir el nombre del banco en específico. El nombre del banco en específico. Aquí ya lo limitaron. Ya no puede ser agromercantil, Bantra, BI, ya no. Entonces, aquí están esas dos líneas. Adentro de esas dos líneas, quien está creando el cheque o el tenedor puede colocar el nombre de la entidad bancaria, que es la única responsable para el cobro. Entonces, yo les puse la BI, que sería Banco Industrial, pero tiene que ir el nombre completo del banco, ¿verdad? No así solo BI, no, sino lo puse por tema de nada más de ilustración. Esa es la diferencia entre un cruzamiento normal u ordinario y este cruzamiento especial. En el especial tiene que ir adentro, no afuera. Si usted hizo sus dos líneas bien pegaditas, bien juntas, ya arruinó el cheque. Porque a menos que tenga una letra tamaño 5 o 4, ¿verdad? Chiquititita, allí en medio de esas dos líneas paralelas tienen que escribir el nombre de la entidad bancaria. Si usted lo calza afuera, no vale, se tiene por no puesto y tampoco le van a entregar el cheque ni en efectivo, ni en depósito, ni en cruzamiento, ni en nada, porque ya alteró el cheque. Entonces, por eso hay clases de cheques, para que los hagan y los realicen o lo llenen con los lineamientos que tienen que ser llenados. Ahora bien, ese es el 518, lleva el nombre del banco nada más. Vamos a ver el 519. Cruzamiento borrado. No se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre de la institución bancaria. Si fuera especial, los cambios o supresiones que se hicieren contra lo dispuesto
En este artículo se tendrán por no puesto. Este es el artículo del resumen que yo les dije. Todo lo que va fuera del cheque, por no puesto. No tiene validez, el cheque se perdió. No se puede cobrar, le tienen que hacer otro. Entonces, no se puede borrar. Que si hicieron las líneas con lápiz y ahí va usted con el borrador, entonces viene el receptor pagador y se pone a ver las líneas. Mire, pero usted borró unas líneas que estaban aquí. No, ahí no había nada, fíjese. No me pusieron nada. Entonces, no se lo puede cobrar, se tiene por no puesto. O sea, el cheque se arruinó. Ni le pueden dar el efectivo, ni tampoco puede ser depositado. Entonces, si le dicen a usted, mire, el cheque está dañado, no, permítame, ahorita le hago las líneas, ¿verdad? Entonces, usted está en la libertad de hacérselas enfrente del receptor pagador porque usted es el tenedor. Y el artículo 507 nos está dando esa facultad. No hay ningún problema. Usted se las puede volver a colocar si fueran a lápiz, ¿verdad? Pero borrar si fuera lapicero no se puede. Bueno, ahora vámonos con el numeral, perdón, con la clase de cheque número 2, que sería el 521. Cheque para abono en cuenta. Cheque para abono en cuenta. Esa es la clasificación número 2 de clases de cheques. Esta otra clasificación es similar al cruzamiento, pero el cruzamiento yo lo que quiero que ustedes entiendan y la diferencia sería la limitación en su circulación. Esas dos líneas paralelas las está limitando, compañeros. Limita. ¿Por qué? Porque usted no se puede llevar el efectivo. Tiene que intervenir librado con librado, obligatoriamente. Ahora vámonos a esta segunda. El 521 nos está indicando el librador, otra vez, o el tenedor. Aquí participan estos dos elementos siempre. Pueden prohibir que el cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción de la expresión, y me subrayan eso, por favor. 2 puntos. Para abono en cuenta. Para abono en cuenta. En este caso, el librado solo podrá abonar el importe del cheque en la cuenta que lleva o abra el tenedor. Entonces, acá nos está indicando sí o sí el tenedor tiene que tener cuenta. Tiene que tener cuenta en la misma entidad bancaria. Esa es la diferencia con el cruzamiento. Ojo con eso. El cruzamiento puede irse a cualquier banco, cualquier otro banco lo puede cobrar. Para abono en cuenta, no. La misma entidad bancaria, según este segundo párrafo, ¿sí? Lleva o abre el tenedor. Entonces, el tenedor ya tiene que llevar, ¿verdad? Tiene que llevar su número de cuenta, un papelito. Entonces, cuando el receptor pagador mire que es el cheque lleva para abono en cuenta, tampoco le va a dar el efectivo. Entonces, el receptor pagador solo viene y dice, bueno, ok, ¿a qué número de cuenta lo va a abonar? Entonces, usted le da el número tal y tal, ya quedó abonado, que le vaya bien. No le entrega la plata, no le entrega el efectivo. El 522 nos está indicando, bueno, el último párrafo se tendrá por no puesta si usted intentó borrar las palabras para abono en cuenta, también por no puesta. El 522, la negativa. Si el tenedor, escuchen eso, no tuviera cuenta y el banco rehusare a abrírsela o abrírsela, negará el pago del cheque sin responsabilidad. Es decir, licenciada, ¿qué pasa si me dieron un cheque con abono en cuenta y yo ni cuenta tengo en el banco? No traigo ni mi recibo de luz para aperturar una, que es lo que piden, ¿verdad? Entonces, ¿me tienen que dar el dinero? No, el banco se queda. El banco no le puede entregar a usted esa plata porque tiene que ser exclusivo abono en cuenta. ¿Y qué pasa si el banco no le da la gana de abrir la cuenta? No se lo paga. Tiene que volver a hacer otro cheque normal que no diga cheque para abono en cuenta, compañeros. Sí o sí tiene que tener cuenta bancaria. Si no, mejor denle un cheque o realicen un cheque normal, común y corriente. ¿Alguna duda con cheque para abono en cuenta? ¿No? Ok. Vamos con el número 3, el 524, por favor. Cheque certificado. Ok, este es el número 3, 524, cheque certificado.
el librador puede pedir antes de la emisión de un cheque que el librado, es decir, que el banco, certifique que existen fondos disponibles para que el cheque sea pagado. Miren qué bonito. Sería lo ideal para todos. Mira, ¿y qué garantía me das que este cheque que te estoy recibiendo tenga fondos? Pues certifiquémoslo, ¿verdad? Entonces, el único encargado, el único que puede certificar es el banco. Es como una garantía. El banco le está diciendo, ¿verdad? Ok, antes, pero tiene que ser antes de la emisión de un cheque. No es al revés. No vayan a pensar de que ustedes hicieron el cheque por 50,000 quetzales y después, mire, certifíquemelo. No. O sea, el banco tiene que certificar y decir lo siguiente. El Banco Banrural, agarramos Banrural. El Banco Banrural S.A. certifica que la cuenta del señor tal y tal posee fondos. Eso es, ¿verdad? Posee fondos. Ahí se queda nada más. Pero no puede especificar cuánto tiene. No, eso tampoco lo puede hacer el banco, porque eso es privado, eso es privacidad, seguridad bancaria del cuente ambiente. Entonces, eso lo puede certificar. Entonces, eso es el cheque certificado. ¿Verdad, compañeros? Es el respaldo que el mismo banco está haciéndole al cuentaviente, al librador, para que el tenedor se quede tranquilo al recibir ese cheque. Dice, bueno, dice el banco. Si el banco dice que tiene fondos, el banco lo dice. Y el banco me respalda, ¿verdad? 525. Prohibiciones. La certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. Es decir, tiene que llevar el nombre del tenedor. Entonces el banco le pregunta al librador, bueno, ok, ¿usted a quién le va a hacer el cheque? Entonces, por ejemplo, a María René, ¿verdad? Yo le voy a hacer el cheque a María René. Entonces, esa certificación va dirigida a María René. María René, el Banrural, Sociedad Anónima, le estamos certificando que la cuenta del señor o de la licenciada Lady tal y tal tiene fondos. Tiene que ir específico, no lo puede dejar al aire, por lo mismo de la seguridad bancaria. No le puede, o sea, el banco no tiene la potestad de informarle a cualquier gente que usted tiene fondos. Eso está violando mi seguridad bancaria, ¿verdad? Sí, Orfelinda, ¿la escuchamos? Sí, gracias, pero sí, es cierto que el banco lo va a certificar, pero como ahora en línea se pueden mover los fondos y si yo me presento y ya no tiene fondos. Es por día. Es por día, que yo tengo entendido, es por día. Fíjese, Orfelinda, y le preguntan al librador, ¿verdad? Y le preguntan al tenedor para cuándo necesitan esa certificación. La hacen para un día en específico. Solo para un día en específico. Buenísima pregunta, sí. Bueno, está bien. Tiene vigencia así como de 6 meses, por ejemplo. Sí, ¿verdad? pues, o sea, confiando, entonces es de inmediato mejor un cheque de caja. Bueno, está bien. Mejor, la verdad, qué mejor seguridad que esa. Sí. Perfecto. Gracias. De nada. El 526 nos está indicando que estos cheques certificados no son negociables. El cheque certificado no es negociable. Aquí esta es la regla general. No lo puedo yo estar endosando y cediendo, o sea, no negociable, no negociable. ¿Por qué razón? Porque el certificado lleva el nombre de María René. ¿Cómo lo va a cobrar Roselia, por ejemplo? ¿Verdad? No es negociable, no se puede endosar. Solamente María René lo cobra porque a ella se le hizo el certificado. Entonces, a eso se refiere no negociable. ¿No hay dudas sobre este cheque certificado? ¿No? Ok. Amarillo, entonces, el 524 y el 526 en amarillo nada más. Por favor, y nos vamos al número 4, a la clasificación número 4, que es cheque con provisión garantizada. Similar al cheque certificado. Similar, porque en los dos hay cierta garantía, pero no es igual, perdón. 530, entonces nos está indicando cheques con provisión garantizada. Los bancos podrán entregar a sus cuentavientes formularios de cheques con provisión garantizada en los cuales conste la fecha de entrega,
y de vencimiento de la garantía y la cuantía máxima para la cual cada cheque puede ser librado. Aquí sí es bien específico los cheques con provisión garantizada, porque están pidiendo un plazo, están pidiendo una cantidad, ¿sí? Están pidiendo fecha en que se entrega y fecha en que se vence. Los cheques con provisión garantizada no pueden ser al portador, lo mismo que los cheques certificados, porque llevan una garantía. Entonces, los cheques certificados pues solamente indican que tiene fondos. Ahí se acabó y todo. Ahora los cheques con provisión garantizada es un formulario que no emite el mismo banco. Entonces, usted le está indicando al banco, ok, necesito un cheque con provisión garantizada a favor de María René. Vamos a utilizar a María René, el nombre de María René. Entonces, este formulario tiene que ir María René, el día de hoy, ¿verdad? Hoy tenemos 13 de abril se le va a entregar un cheque con provisión garantizada a María René, la cual deberá cobrarlo el día 14 de abril, o sea, mañana. Tiene un día ya para cobrarlo, ¿sí? Tiene que ir bien específico este formulario, con fecha y la cuantía máxima, por la cual cada cheque puede ser librado. Entonces, si usted pidió provisión garantizada para unos 5 cheques, porque lo cobra el banco, entonces usted dice, bueno, ya que me van a cobrar, que salgan 5 cheques, uno para María René, otro para Reina, otro para Nubia y así sucesivamente. Entonces, como son varios cheques los cuales usted va a garantizar, necesita el banco saber con cuánta cantidad de dinero va a ir para cada nombre a la orden, es decir, a cada persona. Entonces, a María René, usted va a calzar en su formulario, ella va a cobrar 5,000 quetzales. Y va a quedar garantizada esa provisión. A Nubia con 5,000 y así sucesivamente en ese formulario. ¿Por qué razón? Porque es una garantía específica, con un nombre específico, con fecha de entrega, fecha de vencimiento, es decir, fecha que tiene límite para cobrarlo y la cuantía. ¿Cuánto está obligado el banco a pagarles? Ellas no pueden agregar más. Ellas no lo pueden endosar porque es no negociable también porque es al portador. Entonces, este tipo de cheques con formulario, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene? Entonces, nos vamos a ir. ¿Por qué motivo se hacen estos cheques? ¿Sí? Vámonos al 531. Y estos efectos son los siguientes. La entrega de los formularios de cheques con provisión garantizada obliga al banco a pagar la cantidad ordenada en el cheque si estuviere dentro del límite garantizado. Es decir, ganas de complicarse la entrega y pago de un cheque, vea, sencillo, pero bueno, ahí está en el código, lo tenemos que estudiar. ¿Qué pasa? Acá el librador miren pues, esta figura de garantizar, provisión garantizada es más que todo para obligar al librado, para obligar al banco. Que el banco muchas veces, yo no sé si les ha pasado, pero ustedes llegan a cambiar dinero o a que les entreguen su dinero y empiezan. ¿Y por qué va a retirar su dinero? ¿Pero por qué? ¿Y usted no le gustó nuestro servicio? ¿Qué va a hacer con su dinero? O sea, ¿qué les importa si es su dinero, verdad? Y ponen un montón de trabas. Y usted, mire, yo lo voy a quemar, si usted quiere, no le importa lo que voy a hacer con mi dinero, pero mire, déme mi dinero, está en mi cuenta, yo soy el propietario, yo soy el cuentaviente, déme mi dinero. Entonces, ponen un sinfín de inconvenientes que me imagino yo, ¿verdad? Que los pagadores receptores están siguiendo instrucciones, no es algo que ellos amanezcan, ay, hoy le voy a preguntar a quien llegue qué va a hacer con su dinero, ¿verdad? Por ejemplo. No, ellos siguen instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué usted va a sacar el dinero a nuestro banco? O sea, a nosotros nos sirve, estamos usando su dinero para que alguien más se endeude y nosotros ganemos intereses, ¿verdad? Ese es el fin de un banco. Bueno, en fin, este formulario, cheque con provisión garantizada, lo que está haciendo, compañeros, es que viene y el librador está obligando al banco a pagarles esa cantidad sí o sí.
la cantidad que usted especificó, el banco se lo tiene que pagar. No puede negarle el banco, ¿verdad? Con este tipo de cheques, el dinero a la persona, al tenedor que llegue a cobrarlo. Llega María René al banco y dice, mire, aquí cargo un cheque con provisión garantizada. Entonces el receptor pagador, si no tenga pena, aquí está, cumplimos con lo que nos ordenó el librador. Aquí estamos cumpliendo. Entonces, más que todo va dirigido al librado. Ventajas que tenga el tenedor sobre esto, pues que le entreguen su dinero sin ninguna traba, sin ningún inconveniente. De lo contrario, mejor hagan un cheque normal. Sí, se ahorran este formulario. ¿Alguna pregunta con el cheque con provisión garantizada? Sí, Carlos, le escucho. Gracias, licenciada. Fíjese que yo me quedé con una duda del 524, donde se refiere, ahorita le voy a decir, del cheque certificado. ¿Qué pasa si hoy me certifica a mí el banco, que sí hay fondo, pero yo llego a cobrar mañana por la tarde, pero el librado llega por la mañana a cobrar? Entonces, cuando yo ya llego a cobrar por la tarde, ya no va a haber, o sea, ya no tiene fondo ese cheque. Lo que pasa es de que tiene que ver, Carlos, en qué momento fue ordenado, fue emitido el certificado, porque si el banco lo realizó con un tiempo de un día, 24 horas, ¿verdad? El cobro no va a ser para el banco y el banco siempre queda bien librado, ¿verdad, Carlos? El banco lo que hace es, bueno, nosotros le emitimos un cheque certificado y usted se le pasó el tiempo y no vino a cobrarlo. Por ejemplo, si lo emite de 8 de la mañana a 12 del mediodía, es porque a esa hora, ¿verdad? Usted tiene que irlo a cobrar. Después de ese horario, el cheque, el banco no se hace responsable si ya no tiene fondos. El cheque fue certificado por cierto tiempo. ¿Y qué pasa? Si el cuentaviente quiere hacer, escuchen esto, si el cuentaviente quiere hacer otro movimiento y hay cheque certificado, el banco no lo deja, porque va el nombre del banco. Entonces el cuentaviente dice, ay, sí, ahora voy a fregar al banco, porque como el banco dijo que yo tenía fondos, los voy a sacar todo. Entonces el banco le niega a usted la extracción de todo el dinero porque hay un cheque circulando. Es que ellos le llaman, tienen un nombre en específico cuando están en el aire, los cheques fueron emitidos y están en el aire, pero no han sido cobrados. Entonces, en reserva. ¿Perdón? En reserva. En reserva, gracias, muy amable. Sí, cheques en reserva o cantidad de dinero en reserva. Entonces, esa reserva no la puede tocar ni el mismo dueño de la cuenta, porque el banco le va a decir, ah, qué bonito, usted vino a pedirnos cheque certificado y ahorita ya se lleva todo el dinero. Nosotros con qué cara le vamos a decir al que venga a cobrar el cheque, sí tenía fondos, fíjese, no se lo dan, porque ese cheque queda en reserva, ese dinero ya no lo puede tocar el cuentaviente hasta que pasa el plazo del cheque certificado. Si usted no lo cobró en tiempo, fue su problema. El banco siempre se protege, Carlos. De nada. Muy bien, vamos a terminar con, bueno, ok, terminamos con provisión, amarillo en provisión garantizada, solo el 530, por favor. Solo el 530, amarillo, de provisión garantizada. Nos vamos con cheques de caja, el número 5. Creo que ese, pues, no tiene mayor complicación, ya todos no lo conocemos, ¿verdad? Aquí, en el cheque de caja, se da la confusión de la figura librador y librado. ¿Sí? Aquí se da la confusión de la figura librador y librado. Lo vimos el día martes. Porque quien lo crea, lo paga. Lo está creando el banco, lo paga el banco. ¿A quién? Al tenedor. ¿Verdad? Con dinero del librador, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí se da esta confusión de la figura. Subrayamos en amarillo el 533. Y los bancos podrán expedir cheques de caja o de gerencia a cargo de sus propias dependencias, ¿verdad? Cobrado por su dinero, por supuesto. Entonces, el mismo banco emite el cheque y el mismo banco lo tiene que pagar. Ahí no hay, obviamente son no negociables, ¿verdad? No puedo yo andar circulando y endosando un cheque de caja, no. Lleva su nombre completo, tiene que ir bien escrito el nombre del tenedor, porque si no, el cheque se anula y no sirve y se lo vuelven a cobrar al cuentaviente. Número 6, en amarillo solamente el 533, por favor, compañeros.
Ojo con lo que les dije que se confunde la figura. Indique qué clase de cheque se confunde la figura librador y librado. O son uno mismo. En el cheque de caja. Esa es la única que se confunde el librador y el librado. O son una misma persona. ¿Sí? Persona, elemento personal, ¿verdad? No como institución. Ok, número 6, el último, cheques de viajero. En amarillo el 535. Estos se utilizan mucho para las personas extranjeras, las personas que trabajan en distintos países, compañeros, es bastante importante. Tal vez ya no se usa como antes, pero sí se sigue utilizando porque ahora pues hay tarjetas de crédito, de débito a nivel mundial, pero ese título de crédito para este motivo fue creado, esa clasificación. Entonces, los cheques de viajero en el 535 serán expedidos por el librador a su propio cargo y serán pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales que tengan en el país del librador o en el extranjero, ¿sí? Entonces, acá se da otra confusión. Estoy hablando a nivel personal, no de institución bancaria. Entonces acá dice, los cheques de viajeros son expedidos, son creados, ¿sí? Por el librador a su propio cargo. Es decir, aquí se unifica el librador y el beneficiario. El librador y el beneficiario. Yo, mi cuenta está a mi nombre, ¿verdad? Yo emito un cheque de viajero a mi nombre. ¿Por qué? Porque hagamos cuenta caso que hay sucursales del Banco Industrial en Panamá o en Brasil. Entonces yo soy viajero. Entonces como yo me hice el cheque a mi nombre, a mi propio nombre, yo soy el librador y el beneficiario, a mí me tienen que dar ese dinero. Mire, usted es el dueño de esta cuenta en Guatemala. Sí, yo soy el dueño y lo creé a mi favor, a mi beneficio. Yo lo tengo, yo lo poseo, yo soy el tenedor. Bueno, aquí está su dinero en la moneda. Ojo con esto, no me van a pagar en quetzales. Usted lo creó con el Banco Industrial de Guatemala, perfecto. Pero por eso es el fin del cheque viajero. Trasladar su dinero y cobrarlo en la moneda de circulación legal de ese país, ¿verdad? Obviamente, si usted hace un cheque de viajero por 1,000 quetzales y se va, no sé, a Estados Unidos, pues no creo que le vaya a abundar mucho de esos 1,000 quetzales. Pero se lo tienen que cambiar porque hay una sucursal del Banco Industrial en Estados Unidos y se lo tienen que pagar en dólares al cambio del tipo del día. Entonces ellos revisan a cuánto está, cuántos dólares le pueden dar a usted por 1,000 quetzales. Entonces a eso se refiere el cheque de viajero. ¿Tienen que haber sucursales? Sí o sí. Usted tuvo que informarse en su agencia bancaria. Fíjese que yo voy a viajar a Estados Unidos. ¿Tienen ustedes sucursales allá? Sí, bueno, quiero 2, 3 cheques de viajero. Ellos se los dan. No es que usted agarre su chequera normal, tampoco. Es un formato especial que tiene el banco, compañeros. Es un formato especial. No es una chequera que usted, la común que nos dan, esa no es. Un cheque de viajero tiene otro correlativo, tiene seguro también de pérdidas en el extranjero, de robo, tiene ciertos requisitos a nivel institución. Entonces, para eso es el cheque de viajero, ¿verdad? Para que usted se lo cree a su favor y usted lo pueda cambiar en una moneda de círculo legal. Sí, Carlos, lo escuchamos. Licenciada, ¿qué pasa si yo tengo mi cuenta en Banrural y quiero viajar a Dinamarca, licenciada? ¿Será que Banrural tendrá alguna sucursal allá? Ay, Carlos, ahí sí le quedó mal. Tendría usted que averiguarlo en la agencia. Tendría que preguntarlo en la agencia central, digo yo, que ahí también están más informados. Antes de que usted viaje, no vaya a comprar un cheque de viajero sin saber si hay sucursales, porque solo va a gastar. Pero de lo contrario, no hay ningún problema si tuviera sucursales hasta allá. Lo dudo, pero tal vez sí, no sé. ¿Y siempre tiene que salir a mi nombre, licenciada, o puedo poner al portador? No, al portador no. Cheque de viajero no se puede al portador. Por lo mismo que lleva un seguro de pérdida y extravío. Tiene que ir con un nombre exacto, tiene que ir a la orden. Gracias. No tenga pena.
Aquí el 538 está la respuesta de Carlos, ¿verdad? Que en lugares de cobro, el librador entregará a solicitud del beneficiario, ¿sí? Una lista de sucursales. ¿Qué pasa si yo lo puedo hacer a nombre de otra persona? Sí, aquí está la respuesta. Eso no, nadie me lo preguntó, pero no precisamente puede ser a mi nombre, puede ser a nombre de alguien más, ¿verdad? Entonces, hagamos en este caso que yo soy la libradora y yo le pregunto a Óscar Alejandro, Óscar Alejandro, ¿usted qué va a ir a viajar a España a ver un partido, por ejemplo? Si le gusta el fútbol, un dado caso. Ah, bueno, entonces, mira, ahí me debes dinero, licenciada, mire, usted me debe 50,000 quetzales y me va a servir para mi viaje. Entonces, necesito un cheque de viajero. No lo quiero en efectivo, quiero un cheque de viajero para irlo a cobrar allá en euros. Ah, perfecto. Entonces, yo librador, bueno, pero sí es la palabra, yo libro un cheque a favor de Óscar Alejandro, cheque de viajero. Entonces, antes de yo comprar un cheque de viajero en la agencia Banco Industrial, por ejemplo, ¿verdad? Vengo yo y pregunto si en España o al lugar donde va a ir Óscar Alejandro hay sucursales del Banco Industrial, porque si el Banco Industrial me dice, no, ahí no tenemos sucursales, entonces le digo a Óscar, mira, mejor yo te doy el dinero en efectivo, porque no hay sucursales, no lo vas a poder ir a cobrar, yo te lo puedo hacer, pero te vas a ir sin dinero allá. Entonces, a eso se refiere el 538, averiguar antes qué sucursales hay en los países que van a viajar o que vamos a viajar. ¿Sí? Entonces, amarillos, el 535. Solo el 535. Por favor. Entonces, terminamos con el tema de los cheques. Del título de crédito del cheque, compañeros. Damos por terminada la clase el día de hoy. Con el demás contenido que les subí en el tablón, léanlo porque eso va a ser a grosso modo la siguiente clase para avanzar contenido. Esos títulos son bien pequeños, ¿verdad? Esos títulos que les subí ya en contenido son bien pequeños y les va a ayudar bastante a repasarlo y a estudiarlo. ¿No hay preguntas? ¿Con el cheque, clases y eso? ¿No? Ok, les deseo una feliz noche, que descanse. Nos miramos el día martes, primeramente. Gracias, licenciada.